Hola, soy Alberto, pónganse cómodos. En el vídeo de hoy vamos a comentar la eficacia de las estatinas. En nuestro entorno clínico es muy habitual que se receten estatinas. Cualquier paciente o casi cualquier paciente que tenga el colesterol alto o algún parámetro lipídico fuera de lo normal es ya candidato a que se receten estatinas. Y la realidad es que mucha gente, tal vez demasiada, esté tomando estatinas. Entonces, el objetivo de este vídeo es ver la evidencia y valorar si efectivamente vale la pena recetar tanto la estatina como se está recetando, o si igual deberíamos ser un poco más prudentes y seleccionar mejor a las personas que se van a beneficiar de las estatinas. Antes de continuar, vale la pena que nos paremos a entender este esquema. Este esquema nos explica cómo el colesterol que está en el torrente sanguíneo va a entrar en el interior de la pared arterial y se va a ir acumulando hasta formar un tapón más o menos grande. El primer concepto fundamental que quiero que quede muy claro es que en condiciones normales, en una persona sana, con un endotelio sano, este colesterol, por muy alto que esté en la sangre, no va a entrar en el interior de la arteria. Lo repito porque es fundamental que se entienda. El colesterol, por muy alto que esté en la sangre, si el endotelio funciona bien, está sano, no está lesionado, no va a entrar en el interior de la pared arterial. Lo voy a ir repitiendo porque esto es fundamental que se entienda. Entonces, si hemos dicho que el colesterol, por muy alto que esté, no va a entrar en la pared del endotelio, ¿por qué entra? Es decir, ¿qué se va a producir para que este colesterol entre? Pues el primer hecho que se va a producir es que este endotelio va a enfermar, se va a lesionar. ¿Y qué ocurre cuando este endotelio se lesiona? Pues aumenta la permeabilidad del endotelio a sustancias que normalmente no entrarían en el interior de la arteria, como es el colesterol. Entonces, ahora sí, ahora que tenemos la pared arterial, el endotelio lesionado, este colesterol, que en principio no va a entrar, ahora sí entra y va a empezar a acumularse. Consecuencia de la acumulación de colesterol y de la propia lesión del endotelio, este va a producir unas moléculas de adhesión que van a atraer a células del sistema inmune. Si vosotros os habéis cortado, os habéis dado cualquier golpe, a continuación, al poco de haberos producido la lesión, observáis cómo esa zona se está inflamando. Pues esto mismo exactamente ocurre, pero en el interior de un vaso. Entonces, con este proceso inflamatorio que se está desatando, empiezan a reclutarse células del sistema inmune, como monocitos, macrófagos, y empiezan a intentar reparar la lesión. Pero, ¿qué ocurre? Que el colesterol es difícilmente eliminable por estas células. No lo van a eliminar tan fácilmente y va a tender a seguir entrando. Entonces, si me habéis seguido bien hasta este punto, entenderéis que aquí se está formando un círculo vicioso. Es decir, el colesterol está entrando. Las células, fruto de esta respuesta inflamatoria, lo están intentando destruir, pero no es posible. Entonces, como no es posible, siguen produciendo moléculas de adhesión y más inflamación para que sigan viniendo células a las cuales no van a poder destruir el colesterol, y el colesterol va a seguir entrando hasta finalmente tener una placa de ateroma. Quiero decir que esto es, digamos, lo peor que puede pasar. En otros casos, estas células sí son capaces de estabilizar la lesión y no llegamos hasta este punto. Entonces ahora lo que nos podemos preguntar es por qué ocurre esta lesión del endotelio. Pues es multifactorial, uno de los factores es el envejecimiento, sin embargo, hay factores ambientales que lo aceleran desmesuradamente, como es la obesidad, el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, entre otros. Realmente, después de haberos contado todo esto, la idea que quiero que sí quede clara, el resto me interesa menos, es que en un endotelio sano, por mucho colesterol que haya, no se va a acumular. Vamos a tener que tener un endotelio enfermo, es decir, que haya un proceso inflamatorio anómalo en la pared arterial para que este colesterol se introduzca y tengamos una placa de ateroma. Entonces, en virtud de este mecanismo, pues se ha propuesto que si nosotros no tenemos colesterol, como la placa de ateroma tiene colesterol, si no hay colesterol, no hay placa de ateroma. Este esquema representa la síntesis de colesterol en nuestro hígado, que para quien no sepa, el hígado produce la mayor parte del colesterol sanguíneo. Pues bien, se ha diseñado un fármaco, las estatinas, que bloquean la síntesis de colesterol al nivel del mevalonato. Es decir, si seguimos las flechitas, nosotros necesitamos mevalonato para tener colesterol. Entonces, bloqueamos la síntesis de mevalonato. Un apunte, este bloqueo no es todo o nada, es decir, en general en el cuerpo humano no bloqueamos al 100%
ni activamos al 100%, sino que son siempre bloqueos parciales, ¿vale? Entonces vamos a seguir teniendo colesterol, pero bastante menos. Hecho esta anotación, al no tener mevalonate, tampoco tenemos farnesil pirofosfato, y el farnesil pirofosfato no solo interviene en la síntesis de colesterol, sino que también es una molécula importante que tiene otras funciones en el cuerpo, cuya inhibición va a explicar parte de los efectos secundarios. Bien, escualeno, hasta que finalmente llegamos a inhibir el colesterol. ¿Pero qué pasa? Que el colesterol forma parte de la vitamina D, de hormonas esteroideas, de lipoproteínas y también de la caveolina. Entonces, al no tener colesterol, esto se va a reducir. Bueno, ya sabéis que cuando digo al no tener colesterol, me refiero a tener menos colesterol. Entonces vamos a tener menos testosterona, por ejemplo, menos vitamina D, y también vamos a tener menos caveolina. Y como veremos más adelante, parte de los efectos secundarios se explican por esta disminución en las hormonas esteroideas, en la caveolina. Bien, ahora vamos a comenzar a comentar los estudios. He seleccionado los estudios más relevantes, con más muestra, con más años de seguimiento, que creo que nos van a poder arrojar más luz que otros estudios. Sí que para entender las estatinas a fondo habría que leer muchos estudios, pero tampoco voy a poner un vídeo de 50 estudios y simplemente con poner 6 estudios más o menos importantes, creo que podemos ya sacar unas conclusiones bastante claras. En este estudio se distribuyó a las personas en dos grupos al azar, uno de ellos recibió la estatina y otro grupo un placebo, y al cabo de 2 años de seguimiento se vio quién había tenido más mortalidad, quién había tenido más infarto, y en definitiva datos que nos pueden ayudar a saber en qué nos ayuda la estatina y en qué no. Respecto a los criterios de inclusión en el estudio, poco que comentar, simplemente hombres mayores de 50 años, mujeres mayores de 60, con una PCR alta, en ausencia de enfermedad cardiovascular, con un colesterol normal, con el normal, en definitiva, personas de 50 a 60 años más o menos sanas. La muestra está escogida de forma muy inteligente, dado que, si recordáis lo que os acabo de decir, estamos trabajando con personas que tienen un colesterol normal. Entonces nosotros ya estamos recetando estatinas a personas que tienen un colesterol alto. Y si ahora también recetamos a personas que tienen estatinas con un colesterol bajo y PCR alta, pues que ya casi todo el mundo va a tomar una estatina. Porque ¿qué pasa? Que la PCR alta es un marcador de la inflamación y se eleva por muchas causas. Por ejemplo, obesidad, cáncer, tabaquismo, infecciones, cualquier tipo de infección. Luego, como veis, es bastante normal que una persona en un momento dado tenga una PCR alta. Entonces, claro, si este estudio efectivamente sale que la estatina sirve para este grupo de pacientes, va a suponer que vamos a dar estatinas para los que tienen colesterol alto y también para personas que tienen colesterol bajo, pero que tienen la PCR un poco alta, ya sea por una infección, porque fuman, porque beben, por muchas causas. Esta tabla que nos adjunta el estudio muestra las características de la población. Hay poco que llame la atención, simplemente que tienen sobrepeso, pero también es lo esperable de personas de 50 a 60 años de nuestra cultura. Y lo mismo con el perfil lipídico. Como estamos trabajando con personas que tienen un perfil lipídico normal, sano, pues tampoco vamos a tener ningún valor alterado. Estos son los resultados tras 2 años de seguimiento, es decir, hemos dado el placebo a 8.000 pacientes, hemos dado la estatina a otros 8.000 pacientes, los hemos seguido durante 2 años y estos son los resultados. En general, la estatina sale bien parada, es decir, vemos que aquí hay 142 pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular grave en el grupo con la rosuvastatina y en el grupo placebo casi el doble, 251, y así con casi todos los parámetros. El único parámetro en el que no hay diferencias es en el ingreso hospitalario por una angina inestable. Como tenemos un valor de P 0,09, decimos que no es estadísticamente significativo y por tanto que no hay diferencias, es decir, que la estatina no ha servido para nada en estos pacientes. El punto de corte normalmente, y en este estudio en concreto, es de 0,05 y todo lo que sea mayor de ese 0,05 decimos que son iguales los grupos, que no hay diferencias significativas. Pero no nos vamos a quedar simplemente aquí, sino que vamos a profundizar un poco más en los datos y ver que nos ocultan algún secreto. Como por ejemplo, vamos a mirar en los infartos. Vemos que en el grupo de la rosuvastatina ha habido 31 infartos, de los cuales 22 no han sido mortales, han sobrevivido. Y en el grupo placebo ha habido 68 infartos, de los cuales
62 no han sido mortales, es decir, que ha habido 68 personas con un infarto, de las cuales solo 6 han muerto. Entonces ahora si hacemos la resta, es decir, 31 infartos, quitamos los infartos que no han sido mortales, tenemos 9 infartos mortales en el grupo estatinas. Y si hacemos lo mismo, tenemos 6 infartos mortales en el grupo placebo. Luego tenemos más infartos mortales en el grupo que estaba tomando la estatina. Vamos a hacer un inciso para entender lo que es el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de tratamientos para beneficiar o para perjudicar. Vamos a entenderlo muy bien con un ejemplo. Supongamos que tenemos que 2 de cada 100 personas que sobreviven a un infarto fallecen de un nuevo infarto en menos de 30 días. Esto es un supuesto. Entonces vamos a desarrollar un nuevo fármaco, el cual disminuye la mortalidad por un segundo infarto a 1 de cada 100 pacientes. La reducción del riesgo relativo es del 50%. ¿Y de dónde sale este 50%? Pues sale de la mitad. Como 1 es la mitad de 2, pues 50% simplemente. Pero si hacemos la disminución absoluta del riesgo es del 1%. ¿Y de qué sale? De restar 2% de un 1%, necesitando a 100 pacientes para beneficiar a uno solo. El número necesario de tratamientos para beneficiar se define como 1 partido de la reducción absoluta del riesgo, que en este caso sería un 1%. Se expresaría como 0,01. Ahora vamos a aplicar estos mismos conceptos al estudio. Vamos a empezar por el riesgo relativo, que es el que nos da el estudio, pero nosotros lo vamos a repetir. Bien, tenemos que hay 142 pacientes con primary endpoint. Primary endpoint, el estudio lo define como cualquier enfermedad cardiovascular grave o mortal. Bien, 142 de cada 1801 en el grupo que toma la estatina y 251 en el riesgo del grupo placebo. Y obtenemos el riesgo relativo de cada grupo. Y si hacemos el cociente nos sale 0,57. Que sería el mismo que tenemos aquí en primary endpoint. Bueno, aquí sale 0,56, pero será algún decimal que se nos habrá pasado, no tiene mayor importancia. Ahora, podemos decir que una reducción, un riesgo relativo, reducción del riesgo relativo de 0,57 está muy bien, ya que casi estamos salvando la mitad de vidas. Sin embargo, si ahora hacemos la reducción absoluta del riesgo, que sería 2,8 menos 1,6, nos sale 1,2. Lo cual ya empezaría a estar un poco como no tan llamativo, ¿no? Ya si te decimos que este fármaco disminuye en un 1% las posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular grave, pues ese 1% tampoco es para tirar cohetes, es decir, que sí beneficia pero poco. Y ya si lo presentamos como el número necesario de tratamientos para beneficiar, nosotros tenemos que tratar a 83 pacientes durante 2 años para salvar una única enfermedad cardiovascular, lo cual ya sería un poco más pesimista. Entonces, ahora quiero lanzar un poco de reflexión de cara a cómo se publicitó este estudio en su día. Este estudio en su día, bueno, como vemos en el estudio, que nos lo dan como riesgo relativo, se decía que casi disminuía a la mitad el riesgo de un infarto. Entonces, claro, si tú vas a un hospital, a un servicio de cardiología o cualquier servicio, y dices que tienes un fármaco que va a disminuir casi a la mitad el riesgo de que tus pacientes desarrollen una enfermedad cardiovascular grave o mortal, pues muy probablemente te compren ese fármaco. Pero si lanzas el mensaje que está puesto en la diapositiva, ya es mucho más difícil que alguien quiera comprar este fármaco, además que no está exento de efectos secundarios como todos los fármacos. Entonces aquí lo que quiero que quede muy claro es que hay que ser muy críticos a la hora de ver cómo nos presentan los resultados, porque el hecho de que nos lo presenten como riesgo relativo o como reducción absoluta del riesgo o como número necesario de tratamientos para beneficiar, pues te va a cambiar en gran medida cómo estás percibiendo de positivo ese fármaco. Aquí el señor Dinosaurio nos introduce una cuestión importante. Nosotros efectivamente estamos beneficiando a personas, aunque sean pocas. Entonces, ¿no vale la pena recetar el fármaco? Pues la verdad es que para responder a esta pregunta tenemos que analizar por un lado los beneficios y por otro lado los riesgos y el coste económico. Supongamos que nosotros tenemos un fármaco que beneficia al 10% de la población, pero perjudica al 1%. Y luego tenemos otro fármaco que beneficia lo mismo y perjudica lo mismo, solo que este es más barato. Entonces vamos a recetar el segundo fármaco. Pero la realidad, como siempre, es más compleja y vamos a tener fármacos que a un grupo de pacientes benefician más, otros que benefician menos.
fármacos que igual son muy beneficiosos pero también tienen muchos efectos secundarios y entonces habría que seleccionar bien a la muestra que se va a beneficiar. Y al final, para responder a la pregunta del dinosaurio, tendríamos que estudiar mucho, tener en cuenta muchas variables y de momento vamos a dejarla aparcada. Lo que quiero aclarar en este vídeo es un poco este punto, el punto de los beneficios, es decir, qué grupo de pacientes se va a beneficiar más de las estatinas. Luego, tal vez en próximos vídeos me dedique a analizar los riesgos, porque además no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de desarrollar un efecto secundario. Y también el coste económico que esto nos supondría y compararlo con otros fármacos o con otras medidas higiénico-dietéticas. Habiendo hecho este inciso, vamos a focalizarnos ahora en los datos sobre mortalidad. Efectivamente, nosotros en el grupo al que hemos recetado la estatina han fallecido menos pacientes, un 2,22%, frente a la mortalidad un poco mayor del grupo al que hemos dado un placebo. Esto haría un riesgo relativo de 0,8, que significaría que el grupo al que hemos recetado una estatina, o subastatina, han fallecido un 20% menos de personas. Si estos datos los pasamos a la reducción absoluta del riesgo, ya tenemos un resultado muy discreto, no llega al 1%. Y si ya definitivamente los ponemos en el número necesario de tratamientos para beneficiar, tenemos que tratar a 181 pacientes para salvar una única vida. O dicho de otra manera, de 181 pacientes, a 180 que lo tomen no van a tener ningún efecto en la mortalidad. Este sería el mensaje que tendríamos que lanzar a las personas o médicos que quieran recetar este fármaco a este grupo de personas, que tienen un 2,8 posibilidades de morir en los próximos 2 años, pero si toman esta pastilla van a disminuir el riesgo hasta un 2,2%, no sin garantizarte que no sufras efectos secundarios. Entonces, simplemente lo que quiero hacer con esta diapositiva es llamar la atención sobre cómo, aunque efectivamente nos digan la verdad, la forma que tengan de decirnos la verdad puede llevar a hacernos sacar conclusiones precipitadas. Yo creo que esta forma de mostrar los resultados del estudio se acerca mucho más a la realidad, a cómo nos lo imaginamos, que simplemente diciendo que casi la mitad de las personas se van a beneficiar. Porque claro, como el riesgo relativo es grande, pero el riesgo en general es muy pequeño, pues aunque disminuyas en un 20-30% un riesgo muy pequeño, va a seguir siendo igualmente pequeño. Y claro, al final no vamos a tener un beneficio grande. Un dato que tenemos que conocer a la hora de interpretar cualquier estudio es quién está detrás. En este caso, la empresa que lo financia es una gran farmacéutica, AstraZeneca. Y claro, esto añade un conflicto de interés muy grande a un estudio, puesto que una farmacéutica raramente va a publicar un estudio en el que su producto, su fármaco, sale mal parado. Con esto tampoco quiero decir que sean peores personas que nosotros, ni que nosotros seamos mejores personas que ellas, ya que si muchos de nosotros estuviéramos en el lugar de la farmacéutica, seguramente también quisiéramos camuflar estos datos negativos. Tenemos que entender que desarrollar un fármaco y todos los estudios lleva una financiación muy grande. Entonces, igual sería una idea que se nacionalizaran estas empresas para quitarnos un poco este conflicto de interés, puesto que siempre que haya una entidad privada que está financiando un producto que te quiere vender, va a haber un conflicto de interés. Y si sin embargo estos estudios, estos fármacos surgieran del Estado, este conflicto de interés sería mucho menor. Ahora continuamos con otro estudio en el que la diferencia con el estudio anterior es que vamos a trabajar con una muestra esta vez enferma. En el estudio anterior la muestra tenía un estado de salud aceptable, sin embargo en este ya eran pacientes que tenían algún problema cardiovascular. El hecho de tener una hipertensión mal controlada y también pues que tengas anomalías cardíacas, que tengas diabetes, que seas varón mayor de 55 años, que fumes. Os he puesto esta foto para un poco que os hagáis el perfil del paciente de este estudio, es decir, esto ya no es un paciente sano, este es un paciente que tiene una hipertensión mal controlada y que además tiene 3 factores añadidos de riesgo cardiovascular. La metodología del estudio fue similar al anterior, 2 grupos, a uno les damos la estatina, a otro el placebo y lo seguimos al cabo de 3 años para ver qué pasa. Estos son los resultados del estudio al cabo de 3 años de seguimiento y lo que más me ha llamado la atención es que en este estudio no ha habido ningún beneficio sobre la mortalidad. En el estudio anterior había un efecto sobre la mortalidad, era pequeño pero existente. Sin embargo, en este, con un valor de P de 0,16 y un 0,5 en la mortalidad cardiovascular,
pues no podemos concluir que este fármaco nos ha ayudado a salvar vidas. A favor del fármaco sí que podemos decir que nos ha ayudado a prevenir infartos y también enfermedad cardiovascular mortal, como es el caso que nos indica una P de 0,005. Un punto en contra de la estatina es que para otras enfermedades cardiovasculares no nos ha ayudado en absoluto, como es el infarto de miocardio silente, es un infarto en el que el paciente no se entera, la angina inestable de pecho y también la arteriopatía arterial periférica. Ahora vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos con el estudio anterior. El riesgo del grupo tratado de tener un infarto sería de un 0,6% y el riesgo del grupo placebo es de un 0,94%. Eso nos saldría un riesgo relativo del 0,64%, que se parece bastante al riesgo relativo del otro estudio, que creo que era del 0,55 más o menos. Sin embargo, si hacemos los mismos cálculos, la reducción absoluta del riesgo es de un 0,34%, y tendríamos que tratar a muchísimos pacientes, 294, para evitar un único infarto. Entonces, en este estudio, la estatina ha salido muy mal parada, realmente nos ayuda muy poco. Os dejo un esquema que nos adjunta al estudio, donde se ve de forma mucho más gráfica estos mismos resultados, solo que expresado con este gráfico, que yo creo que es mucho más visual. Simplemente lo dejo para vosotros, para que lo pauséis y podáis verlo con más detenimiento. Todo lo que está a la derecha de la línea significa que el placebo es mejor, y lo que está a la izquierda de la línea significa que la atorvastatina es mejor. Y de la misma manera que hemos hecho con el estudio anterior, este sería el mensaje con el que tendríamos que transmitir a los médicos el resultado del estudio, el cual creo que es el que mejor refleja la realidad. De nuevo, observamos que el estudio ha sido financiado por una farmacéutica, en este caso otra farmacéutica, Pfizer, lo cual me hace cuestionar a mí mucho los resultados, dado que la atorvastatina, el producto que te están intentando vender, es uno de sus fármacos que da más beneficios económicos en España. Entonces, claro, los resultados discretos de este estudio, sumados al conflicto de interés que hay detrás, hace que yo personalmente me cuestione si vale la pena recetar tanta estatina, o si igual tendríamos que seleccionar un poco más a los pacientes, dado que no es un fármaco tan bueno. Ahora os presento un nuevo estudio, y la novedad que nos ofrece este estudio es que va a trabajar con personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular. Por eso os pongo un poco la imagen de Gotenks obeso, la imagen de una persona que le está dando un infarto, y la imagen de un cigarrillo, puesto que la suma de estos tres factores de riesgo sería un poco el paciente con el que vamos a estar trabajando en este estudio. Así que os quede muy claro que en este estudio ya estamos trabajando con personas que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Vamos a echar un vistazo a las características de la muestra, puesto que es muy importante que entendamos con qué paciente estamos trabajando para luego interpretar adecuadamente el estudio. Vemos que la mitad de ellos tienen más de 60 años, lo cual es un riesgo de enfermedad cardiovascular. La mayoría son varones, que es otro riesgo de enfermedad cardiovascular. Y luego vemos que todos están más o menos enfermos. El 60% de las personas ya han tenido un infarto, el 20% ya tienen angina, y es que hay hasta un 17% de personas que tienen tanto una angina como han superado un infarto. Luego vemos que un porcentaje importante de ellos tiene hipertensión, y lo que más me llama la atención es la cantidad de exfumadores que hay. Estoy muy convencido de lo que ha pasado, es que la mayor parte de las personas de este estudio, podemos decir que un 70%, 70-75%, si sumamos el número de exfumadores y fumadores, fumaban. ¿Y qué pasa? Que a estos han tenido una enfermedad cardiovascular, como puede ser que les ha dado un infarto. Entonces esto suele ser el punto en el que las personas que fuman dejan de fumar. Y por eso tenemos que la mitad de la muestra ha fumado en algún momento de su vida. Y si sumamos, repito, los exfumadores con los fumadores, tenemos que más o menos entre el 70-75% de los pacientes de este estudio han fumado, lo cual es un porcentaje muy elevado. Por eso os puse esta imagen del cigarrillo, porque os tenéis que imaginar esto mismo, que estamos trabajando con pacientes que fuman mucho o que han fumado mucho hasta que han tenido un infarto y además que no se cuidan en absoluto. Luego también llama mucho la atención que la mayoría toman un beta bloqueante, es un fármaco que se puede usar en la insuficiencia cardíaca
y también en la hipertensión. En definitiva, que os quede claro que estamos trabajando con una población enferma y que la mitad son exfumadores y la mayor parte o fuman o han fumado en algún momento de su vida. Aquí tenemos los resultados del estudio. Efectivamente, en este caso, la simvastatina, que es una estatina, nos ha ayudado tanto a prevenir la enfermedad coronaria como cualquier enfermedad cardiovascular, así mismo como la mortalidad. No obstante, vamos a realizar el mismo ejercicio que hemos hecho con todos los estudios para ver si detrás de este riesgo relativo bastante amplio se esconde una disminución absoluta del riesgo que podamos tener en cuenta. Si hacemos las mismas cuentas, vemos que en esta ocasión tenemos que tratar a 29 pacientes para beneficiar a uno solo, lo cual está mucho mejor que en los estudios anteriores, aunque tampoco es para tirar cohetes. Entonces yo creo que en este caso estos mejores resultados se deben a que, a diferencia de los otros estudios, ahora estamos trabajando con pacientes ya enfermos que ya han tenido un infarto, que han fumado mucho, que tienen angina, hipertensión. En definitiva, que parece ser que cuanto quiero decir yo en mi opinión, es decir, esta es un poco la interpretación de esos dos estudios, que cuanto peor es el estado de salud del enfermo, mejor va a responder a la estatina. Aunque en ningún caso la estatina tiene que ser el único tratamiento ni la única medida, puesto que su beneficio sigue siendo discreto. Un dato que está un poco escondido en el estudio es que las mujeres no se han beneficiado en absoluto. Y nuevamente este estudio está financiado por una gran farmacéutica, en este caso Merck. Este es el último estudio que voy a presentar y lo que me gusta de este estudio es que se ha centrado en varones con hipercolesterolemia, es decir, el perfil típico de la mayor parte de las personas que se llevan una estatina. No es casualidad que hayan escogido a los hombres, puesto que las mujeres responden mucho peor al tratamiento de estatinas, así que si este estudio incluyera a hombres y a mujeres, los resultados seguramente fueran peores que si solo incluye a hombres. Respecto a la muestra, es lo esperable que podemos encontrar de la población al que se le va a recetar una estatina. Tiene más o menos 50 años, 50-60 años, tienen sobrepeso, 26, por supuesto tienen el colesterol alto, como es uno de los criterios de inclusión en el estudio, pues todo tiene el colesterol alto. Poco más hay que destacar, salvo quizás que hay muchos fumadores y exfumadores. 44% de fumadores y 34% de exfumadores. Así que yo diría que esta muestra representa la típica población de varones de 50 años que no se cuidan, pero que además fuman. Y esto lo tenemos que tener un poco en cuenta para interpretar los resultados. Es decir, que no estamos trabajando con el simple varón de 50 años con sobrepeso e hipercolesterolemia. No, estamos trabajando con todo eso y que mayoritariamente fuman, porque el hecho de fumar ya nos va a predisponer a tener un infarto prematuro. Los resultados del estudio van en línea con los estudios que hemos comentado. Aquí vemos, por ejemplo, para las enfermedades coronarias no mortales, la estatina ha demostrado eficacia. Sin embargo, a la hora de analizar las enfermedades mortales no es tan eficaz. Así que yo creo que podemos concluir de una manera bastante segura, apoyándonos en los demás estudios, que la estatina es mucho mejor previniendo enfermedades no mortales que previniendo enfermedades mortales, en el ámbito cardiovascular estoy hablando. Este estudio sí que ha tenido el detalle de incluirnos todas las muertes por causas cardiovasculares y tenemos que efectivamente en este caso reduce la muerte por causas cardiovasculares. Sin embargo, la muerte por otras causas no la reduce y la muerte por cualquier causa, es decir, si sumamos las causas cardiovasculares y las causas no cardiovasculares, tenemos un valor de P 0,051. Como el valor límite tenemos una P igual a 0,05, decimos que tenemos un valor limítrofe. Esto significa que si el estudio hubiera continuado un par de años, o igual hubiéramos tenido una muestra más grande, seguramente este resultado hubiera sido significativo. Yo personalmente sí que me creo más o menos, no al 100%, pero bueno, me puedo creer que la estatina nos va a ayudar a disminuir la mortalidad por cualquier causa. No obstante, no podemos estar seguros de ello ni mucho menos. Un detalle que me ha llamado la atención, que además también ha ocurrido en el primer estudio que hemos comentado, no sé si os recordáis, es que ha habido más infartos mortales en el grupo que ha tomado la pravastatina que en el grupo que ha tomado el placebo. Esto me apoya un poco mi teoría
de que la estatina sobre todo es buena evitando los infartos no mortales, pero no es tan buena evitando los infartos mortales. Ahora vamos a mi parte favorita, en la que no nos vamos a quedar simplemente con el riesgo relativo, sino que vamos a ver la disminución absoluta del riesgo, que creo que es un resultado mucho más ilustrativo. A mí la reducción del riesgo relativo me sale un 68%, la misma que en el estudio. Bueno, en el estudio te sale 32, pero es darlo a la inversa, es decir, 38 más 32 es 100, es dar el resultado a la inversa. Ahora si calculamos la disminución absoluta del riesgo, que es más ilustrativo, me parece a mí, nos sale un valor pequeñito de 0,71, que viene de restar 2,22, si le restas 1,51. Y si esto le pasas al número necesario de tratamientos para beneficiar, tienes 141. Luego, efectivamente, en esta población al que tanto se le receta la estatina, le va a beneficiar, pero es un beneficio muy discreto y además no le vamos a poder garantizar la ausencia de efectos secundarios. Esta es una cohorte de un país nórdico en el que a un grupo de pacientes, a una muestra muy grande de pacientes, se les guió durante 14 años, se averiguó qué estilo de vida tenían y se analizó los infartos que habían tenido. Cuanto más a la izquierda estamos, peor estilo de vida tienen los pacientes. Y cuanto más a la derecha estamos, es decir, esta columna sería en el que mejor estilo de vida tienen. ¿Y cómo clasifican ellos las columnas? Bueno, no quiero profundizar en este estudio, os lo dejo en la descripción si queréis echarle un vistazo, pero simplemente en esta columna están las personas que fuman, que beben, que no comen verduras y que no hacen ejercicio. Y en esta columna tenemos al contrario. Y en estas columnas intermedias tenemos a personas que no tienen ni un estilo de vida pésimo ni un estilo de vida óptimo. Y ahora lo que vamos a hacer, comparar los infartos en el grupo que no se cuida en absoluto y en el grupo que sí se cuidaba mucho. Calculamos el riesgo de tener infarto, como hemos hecho anteriormente. Nos sale que en el grupo que se cuidaba tenía un 1% de posibilidades de tener un infarto en 14 años, mientras el grupo que no se cuidaba tenía un 8%. Si calculamos el riesgo relativo es de un 0,12%. Es un riesgo relativo muchísimo más bajo que el de cualquiera de los otros estudios. Si recordáis, el riesgo relativo de todo estudio sería de 60%, 50%, 70%, pero esto es de un 0,12%. Es decir, que el riesgo relativo ya es enorme la diferencia, o sea, están en como escalas distintas. Y por supuesto, como el riesgo relativo es tan alto, la disminución absoluta del riesgo también es mucho más alta que en cualquier otro estudio que hemos comentado. Y por supuesto, el número de personas que se van a beneficiar va a ser 1 de cada 14, que es una escala mucho mayor que cualquier estudio que se haya hecho en la vida sobre estatinas. Como todos los estudios, este también está sesgado. Por ejemplo, yo creo que las personas que más se cuidaban también creo que tenían un nivel socioeconómico más alto y eso es un factor protector frente a la mortalidad. No obstante, sin meternos tanto en si está sesgado o no, lo que quiero reflejar y dejar muy claro es que están jugando en otra escala. O sea, el efecto que tiene el estilo de vida en nuestras vidas es infinitamente más grande que el que puede tener o no tomar una estatina. Ahora me gustaría compartir con vosotros las conclusiones a las que he llegado. He leído muchos más estudios además de estos, solo que he decidido hablar de estos porque son los más representativos. Y lo que creo que sí podemos afirmar con mucha seguridad es que las estatinas funcionan poco. Es decir, que tienen un beneficio pero va a ser muy pequeño. Y cuanto más enferma está esa persona, ese beneficio se va a ir incrementando. Entonces, como recomendación general, yo creo que las estatinas deberían ir únicamente recetadas para las personas que ya tienen un infarto y están en riesgo de tener uno nuevo. Además, las estatinas funcionan peor en mujeres, así que no sé si en algún caso en concreto estas se podrían beneficiar del mismo. Creo que recetar estatinas a diestro y siniestro no vale la pena porque vamos a tener un beneficio muy pequeñito, además que estamos pagando por el fármaco y que no está exento de efectos secundarios como tal vez analice más adelante. Yo creo que el Estado y en general todo el sistema de salud debería hacer mucho más hincapié en tener un buen estilo de vida antes de empezar a recetar una estatina. En ese sentido, yo lo que crearía o intentaría facilitar es un ambiente en el que se fomentara más un buen estilo de vida. Por ejemplo, un ambiente en el que se facilite a las personas comprar frutas y verduras. Por ejemplo, en las máquinas dispensadoras de los hospitales, en lugar de poner Coca-Cola, Fanta, sándwiches ultraprocesados, pues ¿por qué no hacer una máquina pero que venda fruta, que venda frutos secos, que venda agua?
También podemos subvencionar los gimnasios perfectamente. Yo creo que en lugar de destinar tanto dinero a fármacos, creo que sería perfectamente posible destinar ese dinero a subvencionar gimnasios, a subvencionar frutas, verduras, pescados, carnes de calidad. Tenemos sobrada evidencia de que el estilo de vida es muchísimo más eficaz que las estatinas y además no solo para el infarto, como hemos visto en este estudio, sino que un buen estilo de vida también te va a prevenir la obesidad, la hipertensión, las enfermedades degenerativas y va a reducir la mortalidad de una forma mucho más marcada que tomando un simple fármaco. Entonces, a partir de ahora, cada vez que el típico paciente de 50 años, bonachón, que no se cuida mucho, se le encuentra el colesterol alto, yo no iría tanto a recetarle una estatina de primeras, sino más a influir sobre su estilo de vida. Pero por otra parte, la gente que receta estatinas no es tonta, ni mucho menos. Es mucho más fácil que un paciente tome una estatina a que cambie su estilo de vida. Entonces, en ese sentido, creo que lo idóneo sería que tomáramos conciencia, todo el personal sanitario, de la importancia que es crear un buen ambiente del estilo de vida, un ambiente en el que se fomente realmente y se disfrute de un buen estilo de vida. Por ejemplo, bueno, esto es un poco de ciencia ficción, pero sería muy divertido tener una barra para hacer dominadas en la consulta. Y cada vez que entre un paciente, haces unas dominadas delante de él y así estás fomentando la actividad física en la consulta. Bueno, fuera bromas, aunque yo creo que lo haría en mi consulta, sí que quiero que quede muy clara mi idea. Mi idea es un poco pues sacar a la luz esta evidencia de estos estudios sobre el estilo de vida que tanto nos van a beneficiar y cuestionar aquellos fármacos, no todos, o sea, yo estoy completamente a favor de los fármacos, pero en este caso, con esta evidencia que tenemos, creo que no vale tanto la pena recetar la estatina, sino hacer hincapié en otras medidas. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haberme escuchado todo el tostón. Por último, comentar que también quería hablar del mecanismo real por el que actúan las estatinas, ya que no actúan exactamente bajando los niveles de colesterol, y comentando alguna curiosidad más, pero lo dejaré para otro vídeo. ¡Hasta otra!